contigo. Hola amigos y hermanos, muy buenas tardes. Contento de poder comunicarnos con cada uno de ustedes a través de este medio y agradecerle a Dios por hacer posible que su palabra llegue por esta vía a cada rincón donde sea posible llegar esta transmisión. Muchas gracias por su amable sintonía. Si le fuera posible, le invitamos para que usted comparta el video para que otros también se beneficien. Tenemos hoy un mensaje muy bonito, muy especial. Se titula El leopardo de Apocalipsis 13. Para no robarle tiempo al predicador, queremos orar para dejarle en la mano del Señor el tema de hoy. Le invito a cada uno de ustedes a inclinar su rostro para dirigirnos en oración. Querido Padre Celestial que moras en los cielos, en el día de hoy, Señor, tenemos un tema muy trascendental para nosotros los que vivimos en esta época. Queremos que tú uses al predicador, que tú pongas palabra en él. Señor, que el desarrollo de ese tema sea claro para cada uno de nosotros. Te invitamos en esta tarde para que estés con nosotros y en nosotros, pero de una manera especial con el predicador y con los amigos oyentes, Señor, de todas partes donde se sintonizan con este programa. Todo lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. El predicador de hoy con cada uno de nosotros. Muy buenas tardes, feliz sábado. Rogamos a Dios que esta semana haya sido muy bendecida para cada uno de ustedes. Que la paz y la misericordia del Señor haya sido derramada en cada uno de los miembros de la familia. Y a pesar de que vivimos en tiempos muy turbulentos, tiempos muy complicados, siempre el Señor se quiere manifestar en la vida de cada uno de nosotros, dándonos primeramente la vida, el trabajo, bendiciones con nuestros hijos, con nuestros nietos. Y por eso siempre debemos de estar agradecidos a pesar de todas las circunstancias en que vivimos. Debemos de siempre estar agradecidos a nuestro Dios, porque siempre su misericordia es derramada sobre este mundo. Si no fuera por la misericordia de Dios, quizás estuviéramos peor de lo que estamos. Así es que damos gracias a Dios en esta tarde por compartir nuevamente la palabra viva, la palabra que nos trae consuelo, la palabra que nos trae esperanza, la palabra que nos trae un futuro glorioso y maravilloso, el cual el Señor fue a preparar. Como dice Juan capítulo 14, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, para que donde yo esté, vosotros también estéis. El verdadero anhelo de Jesús es que nosotros estemos con Él. Y todo el que está con Jesús tendrá plena felicidad. No felicidad temporal, sino felicidad eterna, gloriosa, hermosa. Por eso vemos que en el Nuevo Testamento donde Jesús estaba no había enfermedad, no había ningún enfermo. Todos los que estaban enfermos en el pueblo donde llegaba Jesús eran sanados. Y en ese pueblo había felicidad, había alegría, había gozo. Y ese es el gozo que Cristo quiere darnos cuando Él regrese. Ese es el gozo que Él ganó en la cruz del Calvario. Tú y yo tenemos derecho. Por la muerte de Cristo Jesús en el Calvario, tenemos derecho a alcanzar esa verdadera felicidad. Pero está en nosotros aceptarla o no aceptarla. Decidir buscar a Cristo Jesús para que nos dé esa verdadera felicidad. En esta tarde nos toca estudiar el capítulo 13 de Apocalipsis. Y como pueden ver aquí, se pueden ver aquí al frente, tengo una figura
de las dos bestias que vamos a estudiar en el capítulo 13 de Apocalipsis. Pero esta tarde solo vamos a estudiar la bestia que está en la parte de arriba. Próximo sábado vamos a estudiar entonces la bestia que está en la parte de abajo. En Apocalipsis 12, Juan vio en visión a un dragón. Y en ese mismo capítulo 12, versículo 9, se nos dice que ese dragón representa a Satanás, o diablo, o serpiente antigua. El dragón que Juan vio en ese capítulo 12 tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Detrás de todo poder, detrás de todo reino que haya existido en esta tierra y haya servido para perseguir al pueblo de Dios, está dirigido por Satanás. Por eso en este capítulo 13 vamos a ver en esta bestia que estudiamos que también esta bestia de Apocalipsis 13 tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Así Dios nos quiere revelar a nosotros a través de esas 7 cabezas los poderes que han existido en este mundo y que han servido al enemigo de su verdad. Y en esta bestia que vamos a estudiar, Dios nos da detalles inequívocos para identificar a este poder perseguidor que obstruye la palabra de Dios y tiene al mundo engañado. Así que es importante que nosotros pongamos mucha atención si queremos entender esta visión o esta profecía que le fue dado al apóstol Juan. Y comenzamos entonces con el capítulo 13 y el versículo 1 y dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemos. Hemos explicado en los estudios anteriores que el mar en profecía representa muchedumbres, pueblos bien poblados, y eso lo podemos encontrar en Apocalipsis 17, versículo 5. Dice entonces el texto que esta bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Cada cabeza representa un poder que ha dominado el mundo en el tiempo que le tocó accionar. En vez de poner 7 bestias, Dios pone una sola multicefálica, o sea, una bestia con muchas cabezas. Creo que Dios tiene razón para haber escogido al leopardo como la figura dominante en esta visión o en esta bestia. Y lo veremos cuando estudiemos el capítulo 17 de Apocalipsis. Todos estos poderes, como dice la profecía, que se surgieron del mar, quiere decir que estos imperios o estos reinos han surgido a base de guerras, a base de conquistas, a base de muerte. Y dice el texto que sobre sus cabezas tenía un nombre blasfemo, porque estos poderes civiles han servido para perseguir al pueblo de Dios, para oponerse a la expansión de la verdad de Dios. Dios los llama blasfemos. Sigamos entonces con el versículo 2 que dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. La bestia era semejante a un leopardo. En Daniel 7:6, también el profeta Daniel vio una bestia parecida a un leopardo. Y cuando estudiamos el capítulo 7 de Daniel, dijimos que este leopardo representaba el imperio de Grecia. De todas las bestias que Daniel vio en las visiones de Daniel, esta bestia leopardo es la única que tenía 4 cabezas.
Y esto es muy importante que lo vayamos a recordar cuando estudiemos entonces el capítulo 17 de Apocalipsis. Es la única bestia de todas las que el profeta Daniel vio que tenía 4 cabezas. Y sigue diciendo entonces el versículo que esta bestia tiene pies de oso. En Daniel 5 también él vio una bestia, a un oso, que simbolizaba el imperio medo-persa. Y esta bestia que Juan está viendo saliendo del mar dice que tiene boca de león. En Daniel 7:4 también el profeta vio una bestia a un león. Y esa bestia representaba el imperio de Babilonia. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir entonces con esta bestia con pies de oso, boca de león y cuerpo de leopardo? Lo que Dios nos está diciendo a nosotros entonces es que Dios resume, agrupa los movimientos o los imperios o los reinos mundiales que han existido y han sido usados al antojo de Satanás, que fue sacado del cielo. Y este ser maligno que se reveló en el cielo tiene guerra, tiene ira contra la iglesia que Dios viene a levantar, porque esa iglesia es objeto del amor de Dios. Seguimos leyendo entonces Apocalipsis versículo 3 y dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Hemos dicho que una cabeza es igual a una bestia, que representa un poder que ha existido o que existe todavía, que ha perseguido, oprimido y matado al pueblo de Dios. Por eso Juan en sus cabezas ve que todas ellas tienen un nombre blasfemo. En el versículo que acabamos de leer también se nos dice que una cabeza fue herida de muerte, pero que fue sanada. Y que la tierra, después que la cabeza ha sido sanada, la tierra o la humanidad se maravilló detrás de ella. Lo que Dios nos está diciendo entonces es que una de esos poderes dominó, oprimió y persiguió y mató a los fieles de Dios. Que fue herida de muerte. ¿Qué quiere decir que fue herida de muerte? Le quitaron su poder, pero se sanó, recobró, no el poder, pero sí el respeto y la credibilidad. Por eso las multitudes hoy en día le siguen y le obedecen. Los siguientes versículos que vamos a leer nos dicen las características que identifican quién es esta cabeza que representa un poder que persiguió al pueblo de Dios y que todavía existe y que muy pronto volverá de nuevo a incitar, a provocar que un gobierno civil que existe hoy en día vuelva a perseguir la iglesia de Dios. Vamos a leer entonces Apocalipsis 13 del 5 al 8 y dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Vamos entonces a ir explicando texto por texto los que acabamos de leer para poder entender estas características que Dios nos da para identificar qué poder es este que recibió esa herida mortal, sanó y las multitudes le siguen.
Dice el versículo 5, tenía boca y profería blasfemias contra Dios, y que dominó por 42 meses. 42 meses en la profecía equivalen, 42 por 30, equivalen a 1260 días o años. Quizás algunos se pregunta por qué nosotros multiplicamos todos los meses por 30 días. En profecía encontramos que los meses tienen 30 días. Y eso lo podemos comprobar en el libro de Génesis, capítulo 7, versículo 11. Donde Dios dice que el diluvio comenzó el día 17 del segundo mes. Y que el diluvio terminó, o el arca del diluvio se asentó en el monte de Ararat en el día 17 del séptimo mes. O sea que del segundo mes al séptimo mes en que el arca estuvo sobre las aguas, duró 5 meses. Y entonces los textos de ese capítulo 7 de Génesis 24 y el versículo 3 y 4 de 8 dicen que en esos 5 meses hubieron 150 días. Por lo tanto, entonces, ahí se ve que los meses proféticos tienen 30 días. Y también lo vemos en Apocalipsis capítulo 12, versículos 6 y 14. Por eso es que nosotros entonces multiplicamos 42 meses por 30. Sigue diciendo el versículo 6 que esta bestia echó por tierra el tabernáculo o santuario. Y el versículo 7 dice, hizo guerra contra los santos y tuvo autoridad sobre toda la tierra. Y el versículo 8 es adorada por todos los moradores. Para poder nosotros saber quién es esta bestia de una forma clara y precisa, vamos a tener que ir al libro de Daniel. Porque como dijimos en uno de los temas, el Antiguo Testamento es el Evangelio velado y el Nuevo Testamento es el Evangelio revelado. Entonces tenemos que ir a Daniel para que Daniel nos describa o nos explique, porque él también habla de algo parecido a lo que Juan ve en esta visión y en esta bestia. Entonces vamos a leer en el libro de Daniel, Daniel capítulo 7, vamos a leer algunos textos que nos ayudan a identificar este poder maligno, este poder que aquí Juan describe. Y entonces dice aquí la palabra de Dios, Juan 7. Vamos a leer del versículo 20 en adelante. Dice, asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días y se sentó. El 24. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Veamos entonces qué es lo que Daniel nos está diciendo. Hizo guerra contra los santos. Dice la palabra de Dios. Persiguió a la iglesia. Levantó su voz en blasfemia contra el Señor Jesucristo. Todas las características que Daniel nos está dando entonces de aquí de la visión que él ve en esta cuerno son las mismas características que Juan describe en el capítulo 13. Y ahora la pregunta es que surge entonces si este cuerno se levantaría después que el reino, que el imperio romano cayera, y este cayó en el 476,
¿Qué poder entonces se levanta después del Imperio Romano cuando cae? Y se establecen las 10 naciones que derrumbaron a este imperio. El único poder en la historia que nosotros podemos encontrar que dominó el mundo por 1260 años y que comenzó en el 538 es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica Romana, que es gobernada por los papas. Y la profecía nos dice que dominaría por 1200 años. Si sumamos 538 más 1260, entonces este poder de esos 1260 años terminarían en 1798. Juan dice que esta bestia, esta cabeza recibió una herida mortal de muerte. ¿Cuándo esta bestia recibe esa herida mortal? La profecía dice que iba a dominar por 1260 años. Bueno, la historia nos dice a nosotros que el 15 de febrero de 1798, exactamente el año que terminaban los 1260 años que este poder iba a profetizar, el general Alexander Berthier, mandado por Napoleón Bonaparte, llega a Roma, entra al Vaticano, a la Basílica de San Pedro, y anuncia que el Papa sería llevado preso a Francia y que su dominio había terminado. Vemos entonces que esa herida de muerte que recibe este poder, que persiguió a la iglesia de Dios, persiguió a los santos, los mandó a la hoguera, los quemaban vivos. Y sacan entonces al Papa de ese trono y se lo llevan preso para Francia. Así se cumple lo que la profecía, lo que Juan está viendo en esta visión, que ese poder iba a recibir una herida mortal de muerte. Y también se cumple lo que dice Apocalipsis 13:10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe de ser muerto. Cuando el general Berthier apresa al Papa que estaba en ese momento fungiendo como cabeza de esa iglesia, la silla papal queda vacía. Y por muchos años estuvo vacía. Porque entonces comenzaron un pleito entre quién lo iba a reemplazar a él. Richard Dupa, escritor británico que se encontraba en Roma en ese momento, relata que el Papa fue arrestado en la Capilla Sixtina celebrando el 23º aniversario de su coronación. Fue en ese momento que el general Berthier le anuncia que su dominio había llegado a su fin y que iba a ser llevado preso a Francia. Pero la profecía dice que la herida que esa bestia recibió, o que ese poder político, civil, religioso recibió, dice la profecía que iba a ser sanada. En 1929, aproximadamente 40 años después, que se le habían confiscado todos los estados que el Papa dominaba allí en Italia, se le habían sido confiscados. Y en 1929, Benito Mussolini llega a un acuerdo con el Papa para restaurarle el estado donde en estos momentos se encuentra en el Vaticano. O sea que en 1929 el Papa recobró su poder civil con la creación del Vaticano, donde radica hasta el día de hoy. Y desde ese momento
ha ido ganando terreno e influencia en el mundo a tal punto que todos los moradores de la tierra, dice la profecía, van detrás de ellos. Tienen embelesado a la humanidad con la pompa y las enseñanzas falsas que trajeron en contra de la verdad. Así la herida, como dice la profecía, que fue sanada, dice la profecía que la tierra entonces, después que la herida fue sanada, después que recobra ese estado independiente que ahora tiene, ningún gobierno le pide cuentas al Papa. Ellos tienen su propio gobierno, son independientes. Desde ese momento en que la herida fue sanada o se le restableció, esa nada más, ahí es el lugar donde está en estos momentos, comenzó de nuevo a ganar terreno. Y la profecía dice entonces que la tierra se va a maravillar en pos de ellos. Hermanos, yo no sé si tú has visto hoy en día, ahora mismo, en México, están celebrando fiestas a una virgen que ellos tienen. Hace poco en Nicaragua también celebraron a otra virgen que ellos tienen. Y estuve en conversación con varias personas que allá en Nicaragua celebran esta fiesta a esta virgen y les estuve explicando a través de la Biblia que una de las causas por las cuales el pueblo judío fracasó en lo que Dios esperaba de ellos es que nunca dejaron los ídolos. A pesar de que Dios quería que ellos llegaran a ser santos y lo adoraran a Él directamente, el pueblo judío siempre buscaba la forma de adorar ídolos que las otras naciones paganas tenían a su alrededor. Y le explicaba yo a estas personas que esa fue una de las causas por las cuales el pueblo judío fracasó en lo que Dios les había pedido. Y que hoy en día Dios no quiere que nosotros tengamos ídolos, porque nosotros podemos ir directamente. Por eso es que Dios, Jesucristo, es nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro sumo sacerdote, porque Él está interesado en escucharnos a nosotros directamente. Él no quiere que nadie tenga de intermediario. Él es el intermediario, como dice 1 Timoteo 2:5. Él es el único Dios y el único intercesor entre Dios y los hombres. Pero a algunas personas les cuesta deshacerse de estas cosas que por tradición y desde tiempos atrás han venido observando. Pero la palabra de Dios no miente. La palabra de Dios dice que este poder iba de nuevo a recibir la adoración y el seguimiento de toda la humanidad. Y eso lo vamos a ver más claro todavía. Quizás cuando estudiemos la próxima bestia, la próxima semana, o estudiemos Apocalipsis 17, cómo la tierra se ha maravillado. Está maravillada. Está embelesada. Siguiendo este poder que la Biblia describe que persiguió al pueblo de Dios y que tiene enseñanzas falsas. Así la herida fue sanada y pronto volverá a ser elevado a la cúspide, porque ese es el fin que persigue Satanás mismo, ser adorado. Desde que comenzamos en el libro de Daniel y en el Apocalipsis, Dios tiene registrado muchas veces y de muchas formas cómo este poder civil religioso se ha propagado en el mundo. Y la pregunta que nos podemos hacer entonces esta tarde, ¿por qué Dios le pone énfasis a este poder exclusivamente? En el libro de Daniel se nos habla 2 veces de este poder. Y aquí en el Apocalipsis encontramos también que Dios lo tiene registrado. ¿Por qué Dios le pone énfasis que nosotros entendamos y conozcamos cuál es este poder? Porque de los 7 poderes que se han levantado, que representan estas 7 cabezas, que Satanás ha usado
para destruir al pueblo de Dios y pisotear su verdad, su evangelio, este es el único poder que todavía existe. Y como dice la profecía, la tierra está maravillada en pos de este poder. Por eso es que Dios le pone énfasis de que nosotros podamos reconocer y entender que este poder lo que está haciendo es engañando y apartándonos de las verdades bíblicas. Sigue engañando a las multitudes, porque la multitud, la gente no estudia la palabra escrita. La gente está acostumbrada a aceptar lo que le dice sin comprobar si es verdad o no. Es triste. Es triste ver que en la mayoría de los hogares exista una Biblia, pero no se lee. Me ha tocado hablar, conversar, estudiar con muchas personas. Y se les ha tratado de explicar con la Biblia, no con la Biblia evangélica, sino con la Biblia católica, con la Biblia, cualquier tipo de Biblia. Está escrito en la palabra de Dios lo que Dios quiere que nosotros practiquemos y entendamos, que es la verdad. Pero Dios, en su gloriosa misericordia, ha registrado en estas profecías claramente cómo identificar para que no seamos engañados. Para muchos puede ser difícil de digerir, pero es nuestro deber explicar lo que la profecía dice, porque así lo ha mandado el Señor. Ir a predicar el evangelio a todo el mundo. Y en Apocalipsis 10, versículo 11, el Señor le vuelve a repetir al remanente, a la iglesia remanente que Él tiene en este mundo. Le dice en Apocalipsis 10, 11, debes de profetizar otra vez a muchos pueblos, naciones, pueblos y reyes. Así que es el deber de aquellos que entendemos la verdad de Dios, tratar de explicar lo que Dios quiere y lo que Dios nos enseña a través de su palabra y a través de las profecías. Pablo en el libro de Gálatas capítulo 1, 7 dice, no que haya otro, hablando del evangelio, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Eso es lo que Satanás ha hecho, desvirtuar, pervertir el evangelio de Cristo. Y el apóstol Pedro nos aconseja a nosotros y nos dice que Pablo escribió muchas cosas difíciles de entender que los indoctos tuercen para su propia perdición. Hoy en día vemos entonces que hay muchas iglesias usando la palabra de Dios, pero no están enseñando el evangelio correcto. Por eso el Señor dice, y en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto o lo otro, y yo os diré, no te conozco, apártate de mí. Porque el evangelio que están predicando no es el evangelio que la Biblia quiere que nosotros practiquemos y obedezcamos. Por eso ahí mismo en Apocalipsis 13, versículo 9, la palabra de Dios nos dice, Apocalipsis 13, 9, es bien importante este texto. Mira lo que dice Dios. Si alguno tiene oído, oiga. Amigo y hermano que me escuchas en esta tarde. Todo esto que estamos estudiando no es un capricho de nosotros llevar la contraria. No es que a nosotros nos guste predicar algo que quizás usted esté practicando. No, es que la palabra de Dios es clara y precisa. Y como dice Pablo en Gálatas 1:7, no hay otro evangelio. Y aún Pablo dice entonces a los Gálatas, si yo o un ángel del cielo bajara
y se enseña un evangelio diferente al que nosotros les hemos explicado, sea anatema. Por eso la palabra de Dios dice aquí entonces Apocalipsis 13:9, el que tiene oído, oiga. Si tú estás buscando la verdad, si tú quieres ir al cielo, si tú quieres estar escrito en el libro de la vida, escucha lo que la palabra de Dios dice. Si alguno tiene oído, oiga lo que la palabra de Dios dice. Este poder que la profecía de Apocalipsis 13, representado por esta cabeza herida, amigo y hermano, todavía está vigente. Por eso Dios hace énfasis en que lo reconozcamos, en que entendamos quién es, para no ser engañados. Hay multitudes y millones que han creído estas enseñanzas. Y en esta tarde yo te exhorto a ti, en el nombre de Dios, y por lo que la palabra suya dice escrita, escucha lo que nosotros estamos tratando de explicarte a través de estas profecías. Es mi deseo, es mi oración. Si tú perteneces a algún grupo religioso que no está siguiendo la verdad de Dios, escucha. El que tiene oído, oiga. Apocalipsis 12:17, como lo estudiamos el sábado pasado, dice que el dragón se llenó de ira contra la iglesia de Dios cuando vio que no pudo destruir a Jesucristo, y ahora tiene ira contra el remanente de la iglesia apostólica, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dios permita que tu oído en esta tarde sea espiritual, sea susceptible a la palabra de Dios, y que tu corazón arda en fuego por conocer la verdad que Dios quiere que nosotros practiquemos y obedezcamos. Nosotros desde este lugar oramos para que Dios nos guíe a nosotros y para que Dios guíe a todos aquellos que escuchan estos temas para aprender, porque estamos llegando al final del tiempo, estamos llegando al momento en que Cristo vendrá en las nubes de los cielos. Y nosotros queremos que tú nos acompañes en ese momento glorioso cuando la iglesia de Dios será levantada para ir al cielo a estar con Cristo por la eternidad. Vamos a orar para que el Espíritu Santo toque tu corazón en esta tarde y pueda tu mente percibir lo que Dios quiere enseñarte. Bendito Dios, Padre Celestial, humildemente, Señor, te pedimos en esta tarde que todo esto que estamos estudiando pueda de una forma ser entendida, Padre. El apóstol Santiago dice que si tenemos falta de sabiduría, que la pidamos, porque nos será dada. Y la sabiduría que más necesitamos en este tiempo, Señor, es la sabiduría espiritual para entender tu palabra. Señor, que nuestros oídos, que nuestros sentidos puedan entender, oh Padre, lo que tú quieres enseñarnos. Sé propicio a cada uno de nosotros. Todos necesitamos, Señor. Aquí no hay ninguno que sea santo. Todos estamos en el proceso de la salvación. Todos estamos en el proceso de la santificación. Por eso todos necesitamos de la sabiduría, del discernimiento, de la luz que solamente tú nos puedes dar en estos días de afán, de peligro, de tantos problemas.
Que podamos levantar nuestra mente, nuestros ojos al cielo y poder entender, oh Dios, que la única solución, la única esperanza que tenemos es la que Cristo Jesús nos ofrece. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Gracias por darnos el gozo de compartir tu palabra. Permite, oh Dios, que ella, como la levadura en la masa, haga la transformación en cada uno de nosotros. Y que transformados podamos nosotros darte honra y gloria en la vida que vivimos o que tú nos das hasta el tiempo que vayamos al descanso. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.